Hola, bienvenidos a Recuentos. Esta historia se titula ¿Cómo entrenar a tu compañero de cuarto? Esta es la historia de cómo usé el condicionamiento pavloviano para entrenar a mi anteriormente desagradable compañero de cuarto para que se comportara como un adulto responsable. Los tres somos enfermeros y todos vivimos en un departamento provisto por la compañía. Cada uno de nosotros tiene su propia habitación. Todas las habitaciones comparten una pared con un área común que funciona como cocina y comedor, pero las paredes son tan finas como el papel y se puede escuchar todo. Entonces, si uno, por decirlo así, tuviese conversaciones en voz alta en el área común durante altas horas de la noche, resonaría en todas las habitaciones adyacentes. Pero si estuvieras en tu propia habitación hablando con alguien, no se escucharía afuera. Básicamente cualquier sonido que hagas en la sala común podría escucharse en todas las habitaciones. Ahora, esto no es un problema durante el día, pero por la noche cuando todos duermen, nuestro odioso compañero de habitación siempre hacía sus videollamadas en Facebook en la sala común usando su teléfono, despertando a todos con sus conversaciones en voz alta. Y como somos enfermeros, tenemos que trabajar en turnos. Mi otro compañero de cuarto y yo trabajamos de día por guardias de 12 horas, de 8 a.m. a 8 p.m., mientras que el otro trabaja de noche por guardias de 12 horas, de 8 p.m. a 8 a.m. Entonces tiende a estar despierto toda la noche. Dormimos profundamente cuando él está trabajando, pero cada vez que no tiene guardia, los dos somos molestados por el escándalo nocturno con su teléfono. Tratamos de manejarlo de manera adulta hablando con él al respecto y sugiriéndole que haga sus payasadas dentro de su propia habitación, ya que mientras estuviese allí no escucharíamos sus conversaciones en voz alta y no nos despertaría por la noche, especialmente si teníamos que ir a trabajar por la mañana. Esto funcionó un tiempo, pero eventualmente volvió a sus viejos hábitos de despertarnos por las noches. Ya nos estábamos cansando de la situación porque todo lo que queríamos después de un largo turno de 12 horas era poder dormir tranquilamente, especialmente si teníamos que regresar a trabajar al día siguiente. Nuestra musa nos visitó en forma de un episodio de The Office, en el que Jim entrenó a Dwight a desear una menta cada vez que reiniciaba su computadora. De repente, una bombilla se encendió en mi cabeza. Usar nuestro Wi-Fi y entrenar a nuestro compañero de cuarto. Nadie sabía que yo tenía las contraseñas de configuración del Wi-Fi. Simplemente tuve la suerte de estar allí cuando los chicos lo instalaron y me dieron la clave. Me di cuenta de que tenía acceso con mi teléfono a nuestra red Wi-Fi y que podía encenderlo y apagarlo como por arte de magia. Mi plan de entrenamiento era simple. Cada vez que me despertaba el ruidoso compañero de cuarto atendiendo sus llamadas de internet en la sala común, apagaba el wifi de toda la casa y esperara a que volviera a su habitación antes de volver a prenderlo. El entrenamiento tomó meses e innumerables noches. Después de que me despertara dicho compañero de cuarto, esperaba el momento oportuno, generalmente cuando tenía una conversación muy ruidosa con alguien, para apagar el wifi. Luego esperaba que se fastidiara y que maldijera a nuestro proveedor de internet hasta que finalmente se rindiera y se dirigiera a su habitación. Y en ese momento lo encendía de nuevo. Las llamadas ruidosas nocturnas en la sala común se redujeron hasta que ya no las tomaba en la sala común. Esto se tradujo en noches de paz y tranquilidad para mí y mi otro compañero de cuarto que también tenía que trabajar por las mañanas. Mi método fue tan efectivo que realmente pensó que había un problema con su teléfono. Un tiempo después me llamó para mostrarme un video de algo en su teléfono, pero dijo que tenía que ir a su habitación para mostrármelo ya que su teléfono no le funcionaba el internet en la sala común. En ese momento me contuve todo lo que pude, pero por dentro estaba explotando de la risa y orgulloso de lo bien que mi estudiante aprendió. Esta historia se titula Mi tío se vengó en nombre de mis padres. Esto no me pasó a mí, pero es la historia de cómo mi tío vengó a mis padres. Mis padres me tuvieron cuando eran muy jóvenes. Ya no eran adolescentes, pero apenas habían dejado de serlo. Mi mamá y mi papá se conocieron mientras estaban en la universidad, y allí fue cuando me tuvieron. Entonces, mientras mis padres veían clases, usualmente me quedaba con mis abuelos. Toda mi familia vive en la misma área, y la universidad no estaba tan lejos. Mis padres todavía eran jóvenes y ocasionalmente les gustaba salir con sus amigos. Yo estaba muy pequeño cuando pasó esta historia. En ocasiones ellos frecuentaban un bar y un día un tipo borracho toqueteó a mi mamá y no aceptó un no como respuesta. Mi papá intervino y lo detuvo, y media hora después todo parecía olvidado. Había música a todo volumen, el bar estaba abarrotado y de repente alguien en la multitud golpeó a mi papá con una jarra de vidrio en la cara. Estaba sangrando demasiado y se desmayó. Pero entre el desorden, la oscuridad del bar y la música a todo volumen, nadie supo quién lo hizo. Llevaron a mi papá al hospital. Tenía la nariz rota y una fuerte contusión. Él no pudo ver quién lo había atacado. Y entre el alcohol y su golpe en la cabeza, todo se hacía muy borroso. Por supuesto, habían pensado que fue el tipo que había acosado a mi mamá, pero no lo conocían, ni lo vieron en ningún lado antes de lo que pasó. Y mucho menos tenían alguna evidencia. Aún así, presentaron cargos sin saber quién había sido, pero prácticamente no había nada que se pudiera hacer. Unos días después, la persona que había acosado a mi mamá se acercó a ella en el campus.
Resulta que él asistía a la misma universidad que mis padres. Hizo algunos comentarios y dejó poco lugar a dudas que había sido él quien golpeó a mi papá en la cara. Y el imbécil le dijo a mi mamá que mi papá debía cuidar sus modales la próxima vez, y que el golpecito que le había dado a él era inofensivo y no era tan grave, que lo haría de nuevo y quizás hasta peor, y siguió su camino tranquilo. Por supuesto que mi mamá estaba aterrorizada. Fue a su casa y le dijo a mis abuelos, a mi papá y a mis abuelos por parte de papá, pero nadie pudo hacer nada. Era tu palabra contra la de él. Después de todo, mi mamá ni siquiera sabía el nombre de él. Lloraba mucho en ese momento y no sabía qué hacer. También tenía miedo de ir a clases o salir sola. Honestamente no recuerdo mucho de eso porque estaba muy pequeño, pero puedo recordar a mi papá en el hospital con la nariz rota y mi mamá llorando mucho. Mi papá, por supuesto, estaba tan enojado y humillado como mi mamá. Nadie sabía qué hacer, así que eran muy cuidadosos con lo que decían o hacían entre ellos. Ahí es donde entra mi tío en esta historia. Mi tío, el hermano de mi mamá, vivía al otro lado del país y era un investigador privado. Y, por supuesto, fue el último en escuchar la historia completa, pero en el momento en el que escuchó que alguien había amenazado a su hermana menor, fue inmediatamente a su casa. Después de escuchar la historia completa, mi tío sabía que probablemente sería difícil atrapar al tipo por acoso o asalto por falta de evidencia. Mi tío hizo que mi madre le señalara a la persona desde lejos cuando estaban en campus. Tardó unos días en encontrarlo, pero lo hizo y comenzó a seguirlo. Usó sus días libres, todas sus vacaciones, e invirtió cada segundo posible en averiguar todo lo que pudo sobre el acosador. Incluso se acercó a él en otro bar y se convirtió en su compañero de bebida. En pocas semanas ya mi tío había escuchado todos sus comportamientos ilegales. Posesión, consumo y distribución de drogas, robo y algunos otros delitos menores de poca importancia. Y pudo haberlo encerrado por eso. Pero cuando le preguntaban, mi tío siempre decía que si enviaba al tipo a prisión sería por acosar a mi mamá y herir a mi papá. Y eso fue lo que hizo. Una noche, mientras salía a beber con su nuevo amigo, mi tío emborrachó al idiota y se quedaron en la habitación del hotel de mi tío. Consiguió que el acosador se incriminara en video, recitando la lista de cosas ilegales que había hecho. Mi tío, por supuesto, también fingió ser un acosador. Entre las historias que el imbécil contó estaba la historia de cómo manoseó a una chica y le reventó la cabeza a su novio con una jarra de cerveza. Ahora, debo aclarar, en mi país, grabar a alguien en secreto es ilegal, por supuesto, y bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si lo hiciese la policía, no es evidencia permitida en la corte. Pero como investigador privado, mi tío conocía esas leyes muy bien. Pero, paradójicamente, la situación es diferente si es video y no solo audio. Y mi tío tenía al imbécil en cámara confesando. Al día siguiente, mi tío se entregó a la policía habiendo reunido todas las pruebas, porque filmar en secreto a la persona también era un crimen. Y sin embargo, el video podía usarse como evidencia en la corte, ya que mi tío no estaba afiliado a la policía ni a ninguna otra agencia gubernamental. Cuando el juicio penal y el juicio civil terminaron, el imbécil recibió 6 años de prisión y tuvo que pagar por los daños y prejuicios a mi mamá y a mi papá. Y mi tío recibió el equivalente a una cachetada con una multa de $2.000 por firmar secretamente al imbécil. Siempre pensaremos que fue un dinero bien invertido. Esta historia se titula Altura permitida. Esta historia no es mía, sino de mis padres. Fue hace unos 25 años, así que tenía como unos 8 años, y nos acabábamos de mudar a una casa de 150 años que necesitaba muchas reparaciones. Mi padre, pensando en el futuro, sabía que necesitaría un gran garaje o taller para comenzar las renovaciones correctamente. En el borde de nuestro patio había un antiguo granero que se estaba desmoronando y necesitaba ser demolido. Mi padre pensó que este sería el mejor lugar para construir su nuevo taller, así que ese era el plan. Conocimos a los vecinos y nos llevábamos bien con todos ellos en ese momento. Cuando terminaron los planos para el nuevo taller, mis padres acudieron a todos los vecinos como un gesto de cortesía para mostrarles los planos y obtener su aprobación. Los vecinos, cuya propiedad bordeaba con el granero actual y el próximo taller, los llamaré los García, estaban preocupados por la altura. El granero existente tenía aproximadamente 5 metros de altura, y nos preguntaron si solo podíamos construirlo de 3 metros máximo para no bloquear el sol en su patio. Claro, no hay problema, mis padres estuvieron de acuerdo. Querían tener 2 pisos para almacenamiento adicional, pero tener solo uno no era ningún problema. Así que el viejo granero fue derribado y se crearon las bases para el nuevo. Durante ese tiempo, hubo una pelea con los García y mis padres. No estoy seguro de lo que sucedió, pero se tornó muy desagradable. Un día, mi hermano y yo estábamos jugando al hockey callejero y el señor García salió gritándonos: ¡Quítense de la calle, mestizos de mierda! Mi papá es de piel oscura, así que los dos somos morenos.
Tienen que ganarse su lugar en esta ciudad. Al escuchar esto, mi mamá tuvo que evitar y frenar físicamente a mi papá para que no fuera a molerlo a golpes. Eventualmente se calmó y comenzó su plan. Los planos de un solo piso se fueron por la ventana. Pronto, el nuevo garaje, que se suponía que era de un solo piso, ganó un segundo en los planos. Si iban a lanzar comentarios racistas a sus hijos, mi papá construiría lo que él quisiera. Cuando comenzó la construcción, los García vinieron a preguntar por qué se estaban construyendo 2 pisos, y les dijeron que se ocuparan de sus asuntos. No volvimos a saber de ellos hasta que el techo se comenzó a construir. Las leyes municipales limitaban todas las estructuras externas a 7.30 metros de altura. Los García llamaron a la municipalidad y luego a un inspector de edificios alegando que el nuevo garaje tenía más de 7.30 metros de altura. Si era demasiado alto, tendría que ser demolido y reconstruido, lo que nos costaría miles de dólares. Recuerdo a los García de pie ahí, observando al inspector con una mirada satisfecha. 2 días después, recibimos el informe final del municipio y el inspector. 7 metros y 4 centímetros, tal como mi padre había trazado en sus nuevos planos. Así que me envió al techo del garaje, solo tenía una madera contrachapada, todavía no tenía tejas, con un spray y me hizo escribir 7 metros y 4 centímetros, altura aprobada, en letras naranjas fluorescentes de aproximadamente 1 metro de alto en todo el techo que daba al patio de los vecinos. El garaje no solo impidió que toda la luz solar llegara a su patio, sino que mi padre esperó hasta que se hizo todo lo demás antes de cubrir ese lado del techo. Tuvieron que mirar esas letras de color naranja fluorescente durante casi 3 años. No escuchamos nada más de ellos durante los siguientes 10 años hasta que finalmente se mudaron. Esta historia se titula ¿Robas mi detergente para la ropa? Espero que te guste muy blanca. Esto sucedió cuando estaba en la universidad en el 2011. Vivía en un dormitorio de 4 pisos que era solo para chicos, unos 40 o 60 chicos por piso. Cada piso tenía una sala de lavandería con 3 lavadoras y 3 secadoras, más cubículos para guardar tu detergente mientras lavabas. Unos meses después de comenzar el semestre, noté que mi detergente estaba acabándose más rápido de lo que debía. No es la gran cosa, pero sí era algo molesto. Lo que lo empeoró todo fue que quienquiera que estaba robando mi detergente también sacaba mi ropa de la lavadora y la dejaba en el piso para que él pudiese lavar la suya. Eso fue la gota que derramó el vaso. Por lo general, lavaba una carga mientras iba a una clase, así que esto hizo que encontrar al que lo hiciese fuera complicado. Pero luego se me ocurrió la idea perfecta. Fui a Walmart y compré una nueva jarra de detergente, la misma marca que siempre compro, pero también compré blanqueador extra fuerte. Vertí la mitad del detergente de la botella nueva en mi botella vieja y lo reemplacé con el blanqueador extra fuerte. Al día siguiente, lavé la ropa como de costumbre, pero dejé el detergente nuevo y mejorado en el cubículo en lugar de mis cosas habituales y esperé. Después de la clase, mi ropa estaba completamente apilada y empapada en el piso y toda la lavandería olía a cloro. Justo lo que quería. Avancemos rápidamente a la próxima semana. Todos los lunes por la noche hacíamos reuniones de piso, donde básicamente hablábamos sobre las reglas del piso y cosas por el estilo. Al llegar, el tipo que llamaremos Bob traía usando una sudadera con capucha y jeans, ambos totalmente desteñidos por el blanqueador. Bob deja caer su pila de ropa arruinada en el piso y comienza a hablar de cómo alguien le debía dinero por su ropa arruinada. Todo el piso estalló en carcajadas. Aparentemente no era el único al que Bob le había estado robando detergente. Y no pudo decir nada más antes de que nuestro coordinador de piso le dijera que robar detergente seguía siendo un delito, por lo que era culpa suya. Disfruta tu ropa limpia, Bob. Esta historia se titula ¿No puedes simplemente descargar a mi alrededor? Así que esto sucedió más temprano hoy y fue demasiado perfecto para no compartirlo con ustedes. Trabajo en la construcción como capataz para la construcción de una nueva casa. La ubicación es un poco extraña. La casa está a 75 metros arriba de una colina a través de un sendero de personas solamente. Todos nuestros materiales tienen que subir este camino a mano. Es un fastidio cargar manualmente, literalmente, una casa completa por esta colina. Una de nuestras bendiciones es tener los 2 lugares de estacionamiento en la calle al pie de esta colina marcados con letreros oficiales de no estacionar. Lamentablemente, hay una escuela primaria a media cuadra de distancia y los padres de los niños parecen pensar regularmente, al menos 2 veces al día, que está bien estacionar en nuestros lugares. Ahora, me considero una persona razonable, por lo que si alguien está estacionado en los lugares y no tenemos una entrega o una necesidad de estacionar un camión, lo dejo así. Sin embargo, si necesitamos los lugares y hay alguien estacionado ahí, le pediré amablemente que se muevan y la mayoría de las veces lo hacen de inmediato. Hasta el día de hoy. Recibo una llamada telefónica del camión de reparto de madera que está en camino a nuestra ubicación. Dice que estará allí en unos 2 o 3 minutos.
Le hago saber que lo veré en la calle y me aseguraré de que tenga espacio para estacionar. Él trae todo el material para enmarcar el techo de nuestra casa, que es un gran lote de madera muy grande, y tomará fácilmente una hora para subirlo por la colina. Así que, naturalmente, no quería que lo estacionaran en medio de la calle y representara un peligro por una hora, cuando tenemos un lugar de estacionamiento perfectamente bueno para él. Cuando comienzo mi viaje cuesta abajo, me doy cuenta de que hay un padre de la escuela sentado en su auto no haciendo nada. Asumiendo que solo está esperando recoger a su hijo, camino hacia su auto y amablemente le hago saber que está estacionada en una zona prohibida y realmente necesitamos que se desocupe para estacionar un camión de reparto. Ella se burla de mí y me dice groseramente: «Solo estaré aquí unos minutos, y tu camión no está aquí. Toma una pastilla y relájate». Antes de que pueda responder, un camión gigante de madera viene a la vuelta de la esquina y lo señalo a la mujer del camión, que ahora subió a la ventana para ignorarme. Puse mi mejor sonrisa de servicio al cliente y le hago señas con la mano a través de la ventana. Ella la dejó a mitad de camino y grita enojada: «¿Qué?». A estas alturas, el camión se ha detenido junto a su auto y amablemente le pido nuevamente, con un tono de voz más fuerte, que mueva su vehículo, recordándole que está estacionada ilegalmente en una zona de remolque. Entonces ella me da esta maravillosa idea. Dice: «¿No pueden ustedes simplemente descargar a mi alrededor? Dios, no es tan difícil». Le sonrío y me alejo, con un plan brillante formándose en mi cabeza. Le indico al conductor de reparto que se estacione lo más cerca posible de ella y la bloquee entre el baño portátil, que está en un extremo de nuestros lugares reservados, y el auto estacionado justo al lado de nuestros lugares en el otro extremo. Él sonríe porque inmediatamente entiende lo que estoy tratando de hacer y procede a bloquear perfectamente a esta señora y su auto en esta pequeña cárcel de 2 lugares de estacionamiento. Le quitamos las amarras a la madera y mis muchachos comienzan a subir el material colina arriba. Mientras tanto, llamo a la policía del estacionamiento para informarles de la situación. En este momento no intentaba meterle en problemas, solo quería un registro de por qué estábamos bloqueando parte de la calle para no tener problemas con la ciudad. La amigable agente de tránsito me dice que puede llegar en unos 30 minutos y resolver la situación por mí. ¡Maravilloso! A medida que continuamos descargando la madera, aparece el hijo de los padres. ¿Qué les puedo decir? La mamá se está dando cuenta de que el camión de madera está estacionado tan cerca que no puede salir de la puerta del conductor y encontrarse con su hijo. Atraviesa torpemente el interior de su auto y sale tropezando por la puerta del pasajero, con miradas de odio hacia mí y el camionero en el proceso. Ella mete a su hijo en el puesto de atrás y luego comienza a darse cuenta de que no tiene forma de salir. Ella viene furiosa hacia mí y el conductor y dice: «Tengo mucha prisa, tienes que mover tu puta camioneta ahora mismo para que me pueda ir». Antes de que pueda responder, el conductor sonríe y dice: «Señora, para descargar la madera del camión tuvimos que soltar las amarras. Y de acuerdo con la política de nuestra compañía, no puedo mover el camión con ninguna carga no asegurada en él. Lo siento». Esto la hace casi tener un aneurisma, mientras que yo apenas puedo contener mi risa. «¡A la mierda tu política! ¡Tengo cosas que hacer!», le grita ella al conductor. En este punto, con un tiempo impecablemente conveniente, el oficial de control de estacionamiento aparece y se estaciona detrás del camión. Ella no ve llegar al oficial y mientras el oficial todavía está saliendo de su vehículo, le digo casualmente: «¿No puede simplemente dar la vuelta alrededor? No es tan difícil». Con la sonrisa de mierda más grande que he tenido en mi vida, la observo mientras se da cuenta de que acabo de usar sus palabras en contra de ella. «¡Jódete!», ella grita, y vuelve corriendo a su coche y con furia entra por la puerta del pasajero y pasa el asiento del conductor. En este punto, la oficial se está acercando a mí y al camionero. Antes de que ella pueda saludar, la mamá en el auto mete reversa y pisa el acelerador a fondo. Choca contra nuestro baño portátil y lo tumba al suelo. Y luego acelera hacia adelante e intenta subir a la acera y conducir por la acera. El oficial, el camionero y yo estamos mirando incrédulos cuando ella se encuentra a medio camino de la acera y se queda atascada. Puedo escucharla gritar obscenidades sobre el camión estacionado desde el interior de su auto. El oficial camina rápidamente hacia la puerta del auto y le ordena salir. Mi parte favorita de todo el asunto es ver su cara en estado de shock cuando se dio cuenta de que acaba de hacer todo eso frente a un oficial de policía. La oficial le coloca unas esposas mientras pide una segunda unidad y la mamá se sienta en la misma acera por la que trató de conducir. Está sentada en la acera gritándole a los 2 oficiales que le dijeron que podía quedarse allí y que nunca le pedimos que se moviera. El oficial de tránsito responde que la llamaron a ella cuando se negó a moverse y que ya sabe lo que está sucediendo. Mientras yo y el conductor le damos nuestras declaraciones al segundo oficial, mis muchachos terminan de mover el resto de la madera y el conductor termina su declaración y se va. Al final de todo el espectáculo, fue arrestada, acusada de poner en peligro a un niño, su hijo estuvo en la parte de atrás del auto todo el tiempo, conducir imprudentemente, destrucción de propiedad, el baño portátil, y conducir con una licencia suspendida. Además de todo lo que también hizo que le remolcaran su auto,
El niño se fue a su casa con su abuela y ella fue a pasar un tiempo de calidad en una celda. Nunca esperé que ella realmente me haría caso de dar la vuelta alrededor, pero creo que la próxima vez probablemente pensará 2 veces antes de estacionarse en una zona prohibida, si es que alguna vez obtiene una licencia nuevamente. Esta historia se titula ¿Los vecinos de abajo no le bajan el volumen a la música? Pues los bombardearemos hasta que aprendan. Me mudé por mi cuenta en 2013 a una casa antigua convertida en un apartamento de 2 pisos, justo enfrente a mis futuros suegros. Los vecinos de abajo eran ruidosos, música a todo volumen, a todas horas. Sí, a todas horas. No cortaban el césped ni sacaban la basura en el horario acordado. Eran vecinos terribles, pero nunca me molestó directamente. El tipo era bastante tranquilo cuando estaba sobrio y bajaba la música un poco cuando le enviaba un mensaje de texto. Todo estaba bien hasta que su novia se mudó. Ahora agregan a esta mezcla las peleas, los gritos y de repente mis pedidos de bajar la música solo hacen que la suba más. Yo apenas puedo caminar sobre mi piso súper delgado sin que ella golpee el techo con una escoba. Yo no tenía problema, ya que tengo el sueño pesado y podía dormir sin importar qué. Un día mi esposa se mudó y rápidamente descubrí que ella es todo lo contrario. El ventilador debía estar en cierto ángulo en la puerta del baño, la puerta a medio cerrar, cortinas gruesas pegadas con cinta adhesiva en la pared para que no entre nada de luz, cero sonidos que no sean el ventilador. Ustedes ya se pueden imaginar el resto. Le dije que no podemos esperar que ellos guarden silencio cuando ella esté lista para acostarse. Debemos ser razonables. Pero la música ensordecedora debe detenerse durante la noche. Ella lo odiaba, pero le dije que no había nada que pudiéramos hacer, así que ella iba mucho a la casa de sus padres durante el día. Hablé con el vecino. Él dijo, sí, hombre, tranquilo. Pero resultó que a la novia no le importaba en lo más mínimo, y su actitud cambió a, sí, bueno, es nuestra casa, así que jódete si crees que puedes decirnos qué hacer, y si no te gusta, te puedes mudar. Definitivamente algo tenía que cambiar cuando mi esposa quedó embarazada, y luego vino el bebé. Entonces hice lo único que pude hacer. Ataqué fuego con fuego y seguí las leyes al pie de la letra. Solo podía denunciarlos por ruido después de las 11 p.m. No recuerdo cuándo comenzaba todo el ruido en la mañana, pero creo que era eso de las 9 a.m. Mi papá tiene unos viejos y enormes altavoces en su garaje. Profesionales, forrados en cuero negro, 1,5 metros de alto y casi 1 metro de ancho, y un amplificador vintage bastante bonito. Tiene 2, pero mi apartamento era tan pequeño que lamentablemente solo tenía espacio para uno. Reemplazamos nuestra mesa de café con esa monstruosidad boca abajo sobre nuestra delgada alfombra. Cansado de sus canciones de mierda, probé este dispositivo que fácilmente podría causar la próxima guerra mundial si caía en manos equivocadas. Dios santo. Tuve que quitar todo de las mesas, mesones y estanterías porque parecía un terremoto. Preparé archivos de audio para que sonaran en el estéreo. Estaba tan feliz como un niño en Navidad. Lo encendí cuando me fui al trabajo y levanté a mi esposa para llevarla a casa de sus padres. Regresé del trabajo y estuve con sus padres hasta que era casi la hora de dormir. Resistieron por 3 días. Al segundo día encontré un montón de estiércol en mi puerta, pero no me desalentó. Probé con ondas sinusoidales, de sierra, cuadradas en acordes contradictorios, música de marcha, la marcha del Washington Post en repetición, sermones religiosos. No solo eran ateos, sino que abiertamente anticristianos, así que estaba obligado a intentar eso. Las canciones más estúpidas que puedan pensar, la canción del Capitán Planeta, el baile del pollo, etc. Esa pobre casa vieja se sacudió de formas que no creía posibles. Las vibraciones de la onda sinusoidal harían que su visión se vuelva borrosa. Eventualmente recibí un mensaje de él que decía, lo siento hombre, ya puedes parar. No lo hice. Necesitaba unos días más para dejarlo perfectamente en claro. Además, me divertí mucho armando todo. Se quejaron con la policía y con el dueño. Ellos no podían hacer nada, ya que yo no estaba haciendo nada malo. Ni siquiera escuché música durante el tiempo de calma que prosiguió. Todo estaba tan callado. A los vecinos eventualmente se les olvidaba y volvían a intentarlo una semana después, cuando yo no estaba en casa. Pero mi esposa sí. Así que le enseñé a ella cómo domar la bestia para que pudiera soltarla mientras yo estaba fuera. De vez en cuando tenía que darles un recordatorio, pero aprendieron a ser buenos vecinos para el día que nos mudamos. Esta historia se titula Alquilé un apartamento falso y accidentalmente me vengué como un pro. Esto sucedió hace mucho tiempo. Probablemente esté bien que lo publique por aquí. Era noviembre de 2009 y escuchaba I Got a Feeling de Black Eyed Peas mientras buscaba un apartamento barato. Encuentro un buen anuncio en Craigslist y programo una visita. Me encuentro con la dueña, una arpía corpulenta con un corte de pelo a lo Betty Page. Sin embargo, no estaba aquí por la compañía, sino por la habitación barata. No se veía como un buen lugar, pero era barata, así que le digo que estoy interesado.
Ella me dice que el lugar es mío si al final del día tengo el depósito. Magnífico. Me voy al banco y retiro los $450 necesarios, el alquiler de medio mes. Ella y yo firmamos un contrato de arrendamiento estándar y pregunto cuándo puedo tener la llave para mudarme. Y me dice que en un par de días, ya que el inquilino actual aún no ha recogido todas sus cosas. Por ahora duermo en el sofá de unos amigos, así que me relajo, visito sitios y disfruto las primeras semanas en una ciudad nueva. Pasaron un par de días y no he tenido noticias de la dueña, así que me sentía frustrado y le dejé unos cuantos mensajes de voz sonando un poco molesto, pero por desgracia fue ignorado. Finalmente, me deja un mensaje de voz y dice que lo siente, pero no puede alquilarme el lugar. Empiezo a enojarme, pero soy un cliente bastante agradable, así que investigo cuáles son mis derechos en esta ciudad y descubro que, si alguien se retira de un contrato de arrendamiento sin una razón legal, la otra parte tiene derecho a que le regresen el doble del depósito. Así que imagino que me debe alrededor de unos $900. Le dejo más mensajes y correos electrónicos. Soy ignorado de nuevo sin que me conteste el teléfono y tampoco hay respuestas por correo electrónico. Ya en ese punto estoy perdiendo mi paciencia. Acababa de aceptar un nuevo trabajo, pero no comenzaba hasta finales de mes. Era como la tercera semana de noviembre de 2009. Tengo algo de tiempo libre, así que me subo a un autobús, compro una revista y me siento en la parada de autobús frente a la casa donde había alquilado a esperar. Esperé un par de horas, pero sí que valió la pena. La veo mostrándole el lugar a otra persona. Mantengo mi calma y espero que termine con su nuevo inquilino y me dirijo a la casa para confrontarla. Tan pronto me ve, comienza a lamentarse de cómo el inquilino anterior cambió de opinión, bla bla bla, y por eso no podía alquilarme el lugar. Ya he escuchado suficiente y claramente molesto asumo mi postura frente a esta charlatana. Escuche, señora. Quiero mis $900 para el final del día como exige la ley, o iré directamente a la estación de policía y dejaré que ellos se encarguen de usted. Se puso pálida. Por un minuto pensé que iba a vomitar justo delante de mí. Me dice, espera, conseguiré tu dinero. Recuerdo haber pensado, mierda, eso fue más fácil de lo que pensaba. Ella sube las escaleras, el lugar que había alquilado era un sótano en la casa donde ella vivía, y no les miento cuando les digo que me da un fajo de billetes y me dice, ahí está, esto arruina mi Navidad, pero aquí está. Casi me hizo perder el equilibrio mientras me daba el fajo de billetes todo desordenado. Tomo el dinero, lo cuento, le digo, gracias, tengo un buen día, y me voy. No me di la vuelta ni miré hacia atrás. Tomé el primer autobús que se detuvo cerca y que se dirigía a casa de mis amigos. No fue hasta que llegué a la casa donde me estaba quedando que me tranquilicé y me di cuenta de que iba a ser una feliz Navidad, todo gracias a una tacaña mentirosa. Sin embargo, este no es el final de la venganza. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada telefónica de un amigo que me preguntaba si la mujer en las noticias es la misma mujer loca de la que recibí el reembolso. Le pregunté de qué hablaba y procedí a investigar. Efectivamente, resulta que esta mujer estaba estafando a otro montón de víctimas. Estaba mortificado, no solo porque casi me estafaron, sino porque inmediatamente se me ocurrió que el dinero que me regresó era el dinero de otras personas, y no tienen hogar para las vacaciones. Me dirijo directamente a la estación de policía, donde hay, y no les miento, una fila de personas llorando presentando cargos por ser estafados por esta señora. Me sentí horrible, y cuando llegó mi turno, llego al oficial de admisión y empiezo a contar mi historia. Le conté todo, cómo caí en la trampa, cómo le dejé un mensaje de voz de mal gusto, cómo vigilé el lugar para ir a enfrentarla, mi demanda de duplicar el dinero, mis amenazas de acciones legales contra ella y, finalmente, la hábil ejecución de la ley al recuperar el doble del depósito. Le digo al policía que tomé parte del dinero que le pertenecía a otras víctimas, y ella me mira y dice, hombre, fuiste el único lo suficientemente inteligente como para confrontarla de manera razonable. Te ganaste ese dinero, no te preocupes por eso. Una joven que ahora estaba sin hogar y desesperada no pudo evitar escuchar, y cuando salgo de la estación de policía se me acerca y me pregunta, oye, ¿recuperaste tu dinero de esa arpía? A lo que respondí tímidamente, en realidad recibí el doble de mi depósito cuando la amenacé con la policía. La chica parpadeó un par de veces y finalmente sonríe. Comienza a aplaudir lentamente y le dice a las otras víctimas que aún esperan para dar una declaración en el vestíbulo de la estación de policía, este tipo le quitó el doble del depósito por daños. Mientras me encogía de la pena. Pero luego, en el giro más inesperado de los acontecimientos, la fila de víctimas comenzó a aplaudir. Supongo que al darse cuenta de que a pesar de que su dinero ya no estaba, alguien realmente la había vencido, y eso los hizo felices. Ellos celebraron, me sentí mejor, los policías se rieron, y todos, tenían que haber como 20 personas en total, tuvimos un momento cósmico de alegría navideña a expensas de la estafadora. Salí de la estación de policía con la conciencia limpia y una sonrisa en mi rostro, y disfruté hasta el último centavo del montón de esa desagradable estafadora. Esta historia se titula ¿Quieres arruinar mi vida universitaria? Arruinaré la tuya en cambio. Estoy haciendo mi licenciatura en el extranjero. Pensé que sería una buena manera de conocer gente nueva, aprender a ser independiente, etc. Durante el primer mes, todo estuvo bien. Hice un montón de amigos nuevos. En esta historia se involucra a una de esas personas que llamaremos
S. S era el tipo de chica que tenía que ser el centro de atención sin importar qué. Pero aparte de eso, todo parecía estar bien. Éramos parte de un grupo grande de amigos, alrededor de 15 personas. Ella me dijo que iría de vacaciones a mi país de origen y que si necesitaba algo de casa me lo podía traer. Acepté con gusto. Le pagué la mitad de mis ahorros para cubrir los gastos que pudiera tener en el transporte y se fue. Mi madre había quedado en enviarme comida casera, suficiente para que ese probara y me trajera. En cambio, ese huyó con mi dinero y se deshizo de la comida. Me había gastado la mitad del dinero que había ahorrado y no recibí nada a cambio. Cuando les conté a nuestros amigos lo que había pasado con ese, ella les dijo a nuestros amigos que nunca había llegado a ningún acuerdo y que yo estaba delirando. Para empeorar las cosas, ese comenzó a juntarse con todas las personas que compartían conmigo y comenzó a regar rumores sobre mí. Cada vez que intentaba cambiar de grupo de amigos, ese seguía mis movimientos y me alejaba de cualquier amigo que hubiera hecho. Básicamente, al final de mi primer año de universidad, me quedaban menos de 3 amigos. Estos también habían sido víctimas de ese. Otra cosa es que ese no era la más inteligente académicamente hablando. Se copiaba durante los exámenes, las asignaciones, etc. Pasé los siguientes 3 años recolectando tanta evidencia como pude. Capturas de pantalla, grabaciones de voz, declaraciones de las pocas personas que me hablaban, sus trabajos y todo lo que pudiera. Ese también provenía de una familia bastante conservadora. Desafortunadamente para ella, tenía la costumbre de salir con chicos y pasar la noche con ellos en distintos hoteles. Así que decidí documentar esto también. La cereza en el tope de este pastel de varios pisos es que el país en el que estoy haciendo mi licenciatura tiene la regla de que tienes que tener menos de cierta edad para obtener tu licenciatura. Si eres mayor que el límite, no puedes inscribirte para un nuevo título universitario en ciertos campos. Ahora estamos en nuestro semestre final de la universidad y ese ahora está más allá de esta edad. Envié mi colección de pruebas a todos en la administración, a todos los profesores que alguna vez le habían dado clases a ese, al decano y a sus padres. Ese fue formalmente expulsada ayer y sus padres la han desheredado. Debido a su edad, ya ni siquiera puede obtener un título en el campo de su interés, a menos que abandone el país, lo que ahora es imposible para ella, ya que sus padres no quieren tener nada que ver con ella. Esperé durante 3 largos años y valió la pena cada segundo invertido. Esta historia se titula ¿Nunca nos volveremos a ver? Piénsalo mejor. Desde el tercero al séptimo, fui acosado constantemente por varias personas de mi clase o de grados superiores. Después de graduarme de octavo grado, recibí un mensaje de Facebook de Bob, un niño que había estado acosándome y molestándome desde el principio. Publicaría el mensaje exacto, pero fue extremadamente vulgar y largo. Terminó diciendo que, ya que nunca nos volveríamos a ver, podía decir todo lo idiota, feo y perdedor que era yo en voz alta. Por supuesto, usó otro tipo de palabras más coloridas que esas, pero ustedes tienen idea. Sin embargo, había un problema. Mis padres tenían una gran trituradora de madera. El padre de Bob era dueño en un negocio de tala de árboles y a menudo la alquilaba para trabajos grandes. Durante el verano, noté que Bob llegó y comenzó a hablar con mi tío, y me di cuenta de la oportunidad de oro que tenía en mis manos. Abrí Facebook en mi laptop y busqué el mensaje. Luego me acerco a su padre y le dije, su hijo me envió este mensaje unos días después de graduarse, y creo que es realmente importante que usted lo lea. Alzó una ceja al principio, pero tomó mi laptop. Mientras leía, se podía ver cómo su rostro se ponía rojo sangre y sus manos temblaban mientras agarraba cada vez más fuerte los costados de mi laptop. Creo que volvió a leer todo de nuevo solo para asegurarse de lo que estaba leyendo, e incluso hizo clic en el perfil para asegurarse de que realmente había sido su hijo quien lo envió. Finalmente, me devolvió mi computadora y me dijo que lamentaba mucho el comportamiento y el lenguaje de su hijo, y que ciertamente hablaría con él en el momento en el que llegara a casa. Tardé 2 meses en escuchar las consecuencias. El hermano mayor de Bob, y mucho más amable, Joe, era amigo de mi hermana, a quien le contó y luego ella a mí. Bob estuvo castigado durante todo el verano, el otoño y el invierno. Sus padres cancelaron el viaje a la playa al que quería ir con un grupo de jóvenes estudiantes de la iglesia. Canceló su campamento de verano y no dejarían que consiguiera su licencia de conducir por un año entero. Le quitó todos sus juegos y la computadora. En lugar de ir con su padre y su hermano en sus viajes de casa, lo enviarían a casa de sus abuelos para ayudar a limpiar. Sus contraseñas de las redes sociales fueron cambiadas para que no tuviera acceso a ellas. Eliminaron su cuenta de Xbox y Bob tendría que trabajar para su padre cortando árboles todo el verano y las vacaciones de invierno. Hubo más castigos, pero sinceramente no puedo recordarlos. Arruiné su vida por unos buenos 2 o 3 años y destruí la relación que tenía con sus padres. Probablemente no para siempre, pero ciertamente ya no lo veían como el hijo menor que se portaba tan bien. Fue muy satisfactorio. Esta historia se titula ¿Me despides antes de renunciar? Arruino tu vida. Como todavía estoy en la escuela, tomé un trabajo en un tipo de panadería que no mencionaré.
El lugar tiene la palabra pan en el nombre, pero también vende ensaladas y sándwiches a sobreprecio. Trabajé allí durante casi un año mientras tenía de jefa a Betty. No es su nombre real, por supuesto. Betty y yo no nos llevábamos bien. Había conseguido que el gerente general anterior renunciara porque tuvo una aventura con él y amenazó con decirle a su esposa si él no se iba. Él inmediatamente dejó el trabajo y ella fue promovida al puesto de gerente. No me caía bien, pero tengo que respetar la dedicación que ella tenía de ser el gerente general de una pequeña tienda. Cuando comencé a trabajar allí era respetuoso, pero ella hacía cosas que me hacían hervir la sangre. Por ejemplo, yo limpiaba todos los lugares que debía y una vez que terminara y me relajara, aunque sea por unos 5 minutos, salía de la oficina chillando. ¿Por qué no estás trabajando? Le diría, por supuesto, que hice mi trabajo y como cajero, si no había nadie que atender, entonces no tenía nada que hacer. Ella me fulminaba con la mirada y luego la veía accidentalmente arrojar una taza entera de café preparado en el piso recién trapeado para que yo lo limpiara. Entonces aprendí rápidamente a parecer que siempre estaba ocupado. Una vez que se dio cuenta de que no iba a arrodillarme y besar el suelo por el que caminaba, comenzó a reducir mis horas. La tienda funcionaba con una política tipo Juego de Tronos para decidir quién obtenía ascensos y aumentos. De alguna manera, todos sus amigos eran gerentes y acosaban al resto. Ella apenas estaba en la oficina y ajustaría el reloj de trabajo a su conveniencia en caso de que la empresa decidiera revisar sus horas. Así que esencialmente estaba robando horas. Cuando llegabas, el reloj imprimía un pequeño ticket que indica cuándo ingresaste al trabajo. Ella simplemente los botaba en el suelo para que yo los limpiara. Por lo general, los recogía y los metía en mi bolsillo. Así que esto me llevó a encontrar en mi casa tickets de cuando Betty llegaba y salía del trabajo. Esto será importante más tarde. Mencioné que era súper racista. Ella era blanca y la mayoría del personal eran mis compañeros de la escuela secundaria, todos en su mayoría gente de color. Un día en el trabajo, ella salió y nos dijo: «Cuando estás en el trabajo, soy tu dueña». Cuando todos reaccionamos para mirarla, ella quiso retractarse y dijo: «No, no lo quise decir así». Eso también será importante más adelante. Entonces, después de un tiempo, me cansé de prácticamente mendigar por más horas, así que busqué el que ahora es mi trabajo actual, pero decidí que simplemente aceptaría las pocas horas, ya que estaba a punto de empezar el otro trabajo. Apenas llegaban a ser un día a la semana, pero de repente, cuando tuve mi nuevo trabajo, ella me ocupó cada día de la semana. Ella nunca había hecho eso, incluso cuando estábamos en buenos términos. Obviamente le dije que tenía un nuevo trabajo y que no podía hacer eso. Después de esto me fui a la casa y llamé a mi amigo que todavía estaba trabajando allí para decirle que iba a renunciar mañana. Él tiene la mala costumbre de poner su teléfono en altavoz cuando está limpiando en el trabajo. Entonces Betty obviamente escuchó. Al día siguiente entro y le digo respetuosamente: «Gracias por la oportunidad» y bla bla bla, lo usual. Betty me dejó terminar todo el discurso cuando dijo: «Oh sí, quería decírtelo. Estás despedido». Estaba tan sorprendido y enojado que la maldije. Mi madre me crió para tratar a las mujeres con respeto, pero esa perra gorda con aspecto de hipopótamo me voló los tapones. Es el tipo de mujer que cree que comer en exceso es un rasgo de personalidad. Así que me fui y estaba enojado por ser despedido antes de que pudiera renunciar, pero no le presté mucha atención al tema. Solo tengo 18 años y ya tenía otro trabajo. No esperaba que Betty me diera una buena referencia de todos modos. Hubiese dejado tranquilo todo el asunto si no fuera porque el gerente de distrito, Ben, no es su nombre real, me escribió: «Ahora a la venganza». Ben pensó que todavía estaba trabajando ahí, así que le expliqué que me habían despedido. Él estaba sorprendido ya que yo era un empleado decente. Preguntó por qué ella me había despedido y le expliqué y enfureció. Quiso verificar que ella me había despedido antes de que yo renunciara y le dije que sí. Estaba furioso por lo que ella había hecho y me preguntó si había algo más de lo que él debería saber. Aproveché la oportunidad y me desahogué un poco con él. Cuando le conté sobre el comentario racista, me preguntó si alguien más colaboraría conmigo. Olvidé mencionar que metódicamente despidió y obligó a gente a renunciar y los reemplazó con sus amigos y familiares, lo cual, según la política de la compañía, no podía hacer. Algo sobre conflicto de intereses. Ese día le pregunté a todas las personas que estaban trabajando si podían colaborar y algunas me dijeron que sí, pero uno fue mucho más allá de mis expectativas. Andy, mi compañero de trabajo. Andy, que tiene una personalidad única y estaba convencido de que algún día será un vlogger famoso, por lo que siempre tiene su teléfono afuera a todas horas para tener la oportunidad de grabar algún clip divertido. He visto su contenido y déjenme decirles que es realmente terrible. Pero resulta que él etiqueta cada grabación por día y hora. Entonces, cuando las revisó, la encontró haciendo comentarios racistas. Tuve una idea brillante y con mis otros compañeros que fueron despedidos o obligados a renunciar, decidimos buscar entre las grabaciones de Andy y encontramos algunos grandes momentos de Betty diciendo cosas controversiales o simplemente siendo muy desagradable. Por ejemplo, una vez un cliente estornudó sobre los pasteles horneados y cuando un compañero de trabajo le dijo, se comenzó a reír y dijo que nadie lo sabría. Pero esto no fue suficiente para mí. Usualmente intento evitar conflictos, pero cuando estoy en una situación así estoy dispuesto a llegar hasta las últimas. La busqué en Facebook y descubrí que estaba casada. Nadie lo sabía, así que cuando tuvo una aventura con el otro gerente y básicamente lo chantajeó, ella también estaba casada y engañando a su esposo.
No creo que a nadie le haya importado lo suficiente como para descubrirlo, porque era una vieja desagradable. Así que encontré el Facebook del antiguo gerente, Mark, y descubrí que él y su esposa se habían separado. Resulta que incluso después de renunciar, Betty todavía intentaba chantajearla para que le diera dinero. Cuando no lo hizo, ella le dijo a su esposa de todos modos, haciendo que su esposa se divorciara de él y básicamente le hiciera volver a vivir con sus padres. Investigué un poco y en mi estado el chantaje o la extorsión es una pena de tercer grado, que tiene un máximo de 7 años en prisión con una multa de más de $10.000. Entonces le dije al anterior gerente cuál era mi plan para ella. Estuvo de acuerdo en llamar a la policía, pero le pregunté si esperaría hasta que yo terminara mi parte primero. Dijo que me daría una semana. Entonces me reuní con Ben, el gerente de distrito, y le mostré todas las pruebas, las grabaciones y las declaraciones escritas de mis otros excompañeros de trabajo y personas que todavía trabajaban allí. También le di a Ben los tickets de cuando Betty entraba y se iba y regresaba de 8 a 10 horas después para marcar el salir. Ben me agradeció la información y luego me fui. Unos días más tarde, mientras pasaba por la tienda, noté que estaba cerrada a mitad del día. Le envié un mensaje de texto a un chico que todavía trabajaba allí y me contó todo. Resulta que Ben primero revisó las cámaras de seguridad para ver si estuvo allí todo el tiempo que ella afirmó estar. Gran sorpresa, no lo estaba. Entonces, decidió investigar los gastos de la tienda, ya que si ella estaba mintiendo sobre su tiempo, ¿sobre qué otra cosa podría estar mintiendo? Descubrió que robaba dinero de la tienda. El chico no explicó completamente cómo lo hacía, solo que lo hacía. Resulta que estaba violando muchos códigos de salud y seguridad y usó el dinero para reparaciones, compras, materiales para ella misma. Entonces fue despedida inmediatamente junto con todos sus secuaces y eso no dejó casi nadie para manejar la tienda. Cerraron para limpiar la tienda y reparar las cosas que ella no reparó. Así que ella está sin trabajo y Mark le dijo al esposo de Betty, fotografía en mano, nudes de abuela, que ella lo engañó. Pero Mark lo expresó de una manera que parecía que todavía lo hacía. Entonces el esposo de Betty decide divorciarse de ella y Betty es el tipo de persona que publica todo por Facebook. Les ruega a sus conocidos que la dejen quedarse con ellos, pero todos sus amigos y familiares la abandonaron por completo. Entonces vivía en su auto buscando empleo. Allí es cuando Mark decide demandarla por extorsión, por lo que ella lucha por encontrar un abogado y para empeorar las cosas, la compañía decidió demandarla por todo el dinero que robó y todas las reparaciones y la pérdida de ingresos mientras la tienda estaba cerrada. La vida de Betty se fue por el vacío. Tuvo que vender su auto por mucho menos de lo que vale la pena para pagar todos los problemas legales. Mark me contó un poco sobre ella llorando en la sala del tribunal, pero no mucho. Nunca fuimos muy cercanos. Lo último que supe de Betty es que vivía con su hermana que definitivamente la odiaba. Y pensar que hubiese evitado todo esto si me hubiese dejado renunciar y no tratar de dejarme sin dignidad. Esta historia se titula El pirata barba morada. ¿Qué es mejor que llamar a la policía porque el adicto a la heroína nieto de tus dulces y viejos vecinos se robó tu paquete de Amazon? En julio, mi anciana vecina hizo que su nieto y su novia embarazada se mudaran con ella para ayudarlos. Es una mujer viuda de unos 70 años. Balbucea mucho, pero es dulce. Tengo una debilidad por ella. Hace años ella me arrinconó cuando iba a pasear a mi perro. Mi perro rondaba por ahí despreocupadamente esperando por el paseo mientras escuchábamos sus historias, y mi perro se orinó en ella a mitad de historia. Ella es tan senil que ni se dio cuenta. Pocos días después estoy cortando el césped de mi patio trasero y el nieto pasa junto a mi casa con un sobre de Amazon. Me pareció extraño, pero no le di importancia. Una hora después, la dulce viejita se acerca con el sobre que tenía su nieto y me dice: «Esto estaba en mi jardín». Olvidé por completo que les había comprado a mis hijos la película Bailarina. ¡Qué botín tan poco piratesco! Verán, soy abogado de defensa criminal, probablemente el único que esta señora conoce. Si llamo a la policía, mi vecina tratará de contratarme. Sería muy incómodo y yo sería el testigo. Él está en libertad condicional, por lo que eso lo dejaría en la cárcel por un buen tiempo. Esto me hará ver como un soplón en frente de mis propios clientes que están en esa misma cárcel, los cuales algunos son ladrones y adictos. Eso sería malo personal y profesionalmente, y no es la mejor estrategia de negocios. Así que llené una caja de Amazon con escarcha púrpura, un tinte seco que se oscurece y se extiende cuando entra en contacto con el sudor. Esta sustancia dura una semana en tu piel. Piensen en la tinta de un bolígrafo multiplicada por 50. ¿Por qué? Porque quiero avergonzarlo y no tendré consecuencias. No va a llamar a la policía por robarme mis cosas, no le va a decir a su abuela que me robó, y si hace un desastre en su casa, para la pobre señora es más barato que contratar a un abogado y pagar los costos y multas judiciales de su nieto. Todo fue exactamente como lo había planeado. El paquete desapareció de mi puerta en 20 minutos. Me voy lo más cerca que puedo junto a la casa y escucho gritos de ira de la novia embarazada. «¡Oh, no se quita! ¡Está por toda la casa de mi abuela!». Esto no tiene precio. Al día siguiente lo saludo con un movimiento de cabeza mientras él fuma un cigarrillo en una sudadera con capucha en pleno verano. Se escondió inmediatamente. Adicionalmente, le enseñé a mis hijos a gritar «¡Pitufo!» cuando pasábamos caminando. No fui un soplón y obtuve mi satisfacción. Esta historia se titula No me amenaces si no estás preparada para las consecuencias. El inglés no es mi lengua materna, pero mi novio me dijo que mi historia podía ser popular aquí.
Soy dueño de un negocio en otro país con leyes muy estrictas sobre la difamación. Si dices algo malo sobre alguien, sin importar si es verdad o no y esto les cuesta dinero, pueden demandarte. Es la ley de mi país y muchas personas son demandadas por ello. Digamos que si eres un hombre y estás engañando a tu esposa y yo se lo digo a tu jefe y él te despide, puedes demandarme porque perdiste tu trabajo por lo que dije, aun cuando sea cierto que estás engañando a tu esposa. Me parece una ley estúpida. Entiendo la demanda si no es verdad, pero ¿y si lo es? ¿Por qué es ilegal? Bueno, mi país no es perfecto. Como decía, soy dueña de un bar, el cual tiene mucho éxito. Trato de cuidar a mis clientes y siempre estoy allí asegurándome de que mi personal esté haciendo un buen trabajo. Además, siempre hago eventos y fiestas. Creo que esto ayuda a que mi bar tenga éxito. No hace mucho tiempo mudamos el negocio a una mejor ubicación y poco después la dueña del bar al otro lado de la calle comenzó a amenazarme. Dijo que yo le estaba diciendo a la gente que tenía personas ilegales trabajando para ella, que ella ofrecía sexo y que estaba estafando a la gente. No sabía nada de esto, ni siquiera la conozco. Estoy ocupada, tengo un bar, tengo una familia y también tengo un trabajo normal. Entonces, un día ella me envió un mensaje y dice que debo pagarle $25,000 o me demandaría. Que debo pagarlos porque es menos de lo que la corte me hará pagar. Estaba furiosa. No sé por qué tengo que pagar $25,000 por algo que no hice. Creo que solo le molestaba mi éxito. Mi novio estadounidense me dijo que debería hablar con un abogado. Fue muy estresante. Yo solo quiero hacer negocio y vivir una vida feliz. No quiero pelear por cosas estúpidas. Pero después de unas semanas de enviarme mensajes pidiéndome que le pague el dinero, fui a ver a un abogado. El abogado me dijo que puedo demandarla por chantaje y que ella puede demandarme por decir cosas malas sobre ella. Le dije a mi abogado, nunca dije nada bueno o malo sobre ella, ni siquiera la conozco. Entonces él me dice que todo está bien porque ella tendrá que demostrarlo y de no ser así, entonces no puede ganar la demanda. Pero yo sí puedo probar que ella intentaba chantajearme. Si ella quería mi dinero por hablar mal de ella, debió demandarme, no chantajearme. Así que la demandé. Tomó mucho tiempo. Más de un año, de hecho. También mucho papeleo, mucha espera. Todo fue un proceso muy estresante para mí. Me quería arrancar el cabello. Pensar en mis niños me mantuvo feliz y concentrada en ese periodo. Finalmente llegó el día en que debíamos ir a la corte. El juez dijo que ella no podía probar que yo dijera nada malo sobre ella, y como no puede probar nada, no recibe nada. Luego me pidió documentación que muestre cuánto le pago a mi abogado. Soy inteligente y metódica, así que había llevado todo lo que me pidió. Mi abogado era muy caro. Luego preguntó cuánto dinero gano por mi negocio. Le respondí con documentación en mano. Luego, el juez le ordenó que pagara el 10% del dinero que gano durante todo el año por su intento de chantaje. El 10% de mis ganancias era mucho dinero, mucho más de $25,000, por lo que tuvo que poner en venta su bar para poder pagarme. Yo estaba feliz, pero verán, ella tenía un problema. No podía vender su bar. Nadie quería comprarlo porque mucha gente decía que ese negocio había cerrado por culpa de mi bar, así que ¿por qué querrían comprarlo? Cuando le ofrecían un precio era muy bajo y no era suficiente para pagarme o suficiente como para hacer otra cosa. Así que le dije, hagamos un trato. Dame tu bar y decimos que todo está saldado. Ella dijo que su bar costaba mucho más, así que prometo pagarle un poco cada mes como renta y ella aceptó porque no tenía otra opción. Entonces compré su bar. Lo conseguí por un muy buen precio porque me tenía que pagar y no tenía cómo, así que lo tomé y lo convertí en un restaurante que ahora es muy concurrido. En mi país, si un juez te dice que tienes que pagar algo y no puedes, vas a la cárcel. Fueron unos 18 meses muy estresantes. Yo no quería pelear con ella, no sé por qué intentaba pelear conmigo. Creo que solo estaba enojada. Ella siempre estaba enojada y era desagradable, y creo que por eso a nadie le agradaba. Ahora tengo un buen bar, además de un buen restaurante, y estoy feliz nuevamente. Esta historia se titula El hermano de mi abuelo explota a su madre moribunda, así que mi abuelo se las arregla para que la propiedad no valga nada. Esta historia es sobre mi abuelo y cómo se burló de su hermano después de que él abusara de la confianza de su madre. Hace unos 40 años, mis bisabuelos estaban muriendo. Mi bisabuelo había muerto y mi bisabuelo iba por el mismo camino. Estaba usando la morfina para disminuir el dolor. Escribía su testamento cuando estaba lúcida, pero rara vez lo estaba. Su patrimonio era esencialmente multimillonario. Ella se encontraba en Irlanda, mientras que mi abuelo y su hermano estaban en Inglaterra. Mi abuelo iba a un bar local a ver a su hermano. Lo hacía todos los sábados por la noche para mantenerse en contacto. Pero esta vez había algo diferente, su hermano no estaba allí. En cambio, su hermano se mudó espontáneamente a Irlanda y pasó tiempo con su madre que se la pasaba dopada. La morfina estaba nublando su juicio, y tengan en cuenta que estaba escribiendo un testamento. El hermano de mi abuelo, lo llamaremos Lee de ahora en adelante, fue a Irlanda para tratar de engañar a su madre con la esperanza de obtener toda su propiedad cuando muriera. Mi abuelo no sabía lo que Lee estaba haciendo y no le dio mucha importancia. Avanzando rápidamente un año y mi bisabuela estiró la pata. Llega el día del funeral y todo va bien, hasta que llegan al testamento. Mi bisabuela estaba dopada de morfina cuando estaba haciendo el testamento, y todo lo que tenía se lo dejó a Lee. Nadie más tenía nada en el testamento. Todos se dieron cuenta al instante de lo que había pasado y estaban furiosos con Lee, pero el testamento no pudo ser discutido porque había personas que firmaron como testigos del testamento, incluido su abogado.
Lee se ve marginado de su familia, pero todos renuncian a tratar de salvar algo del testamento de mi bisabuela, excepto mi abuelo. Lee heredó una gran parcela de tierra en Irlanda. Nada especial, excepto que estaba en la zona rural de Irlanda. No podía soportar un tanque séptico y vale un montón de dinero. La casa en este lugar estaba justo al borde de la propiedad, pero el tanque séptico estaba en la tierra del vecino. Lee no sabía esto. El código de la ciudad dicta que la casa no puede ser vendida hasta que el tanque séptico esté en la propiedad. Mi abuelo lo sabía y compró el terreno alrededor de la casa. Lee arregló la casa y consiguió que un inspector de construcción la inspeccionara y verificara que estaba en regla para poder venderla. El inspector descubrió lo del tanque séptico y le dijo que no podía vender la casa a menos que el tanque estuviera en la propiedad. Lee fue a ver a los vecinos para comprar el pequeño terreno que tenía el tanque séptico, solo para descubrir que se lo vendieron a mi abuelo, y mi abuelo no estaba dispuesto a venderle la tierra a Lee. Lee invirtió fácilmente más de 300.000 libras antes de que Irlanda adoptara el euro como moneda en la casa, por lo que la casa estaba en excelente forma y se suponía que debía revenderse bien, pero Lee no puede vender la casa para obtener ganancias porque mi abuelo es dueño de la tierra en la que está el tanque séptico. Lee no puede poner un tanque séptico en su tierra porque la tierra no puede soportar un tanque séptico. Mi abuelo en una estocada arruinó los planes que él tenía para vender la tierra y todo lo relacionado a mi bisabuela. Mi abuelo no va a comprar la tierra por más de 5.000 euros, y hasta el día de hoy Lee todavía no le quiere vender la tierra. Mi abuelo no quería la tierra, solo quería enseñarle una lección a Lee. Ahora Lee está tratando de sobrellevar las deudas de lo invertido con su terreno debido a su terquedad, y hasta el día de hoy no ha aceptado su derrota. Esta historia se titula Amigos falsos intentan aprovecharse demasiadas veces. Hoy pensé en compartir la historia de Sam, no su nombre real. Sam no es amigo fácilmente. No es bueno con las conversaciones triviales y, para empeorar las cosas, sospecha de las personas que son demasiado amigables por las siguientes razones. Sam ganó mucho dinero estando joven. No voy a decir exactamente lo que hizo porque no quiero que lo rastreen, pero hizo algo que lo hizo rico. Siendo un tipo inteligente, Sam invirtió la mayor parte del dinero en inversiones a largo plazo que le pagarán una cantidad razonable cada mes hasta que muera. Así que no vive una vida rica, pero no tendría que trabajar nunca más. Unos años después de su inesperada ganancia, se aburrió y decidió regresar a la universidad. Allí conoció a algunas personas que con entusiasmo entablaron amistad con él. Hacer amistad con ellos fue tan fácil que, por un tiempo, fue feliz. No supo hasta más tarde que se habían enterado de que era rico cuando lo investigaron por internet. Comenzó como algo pequeño. Ocasionalmente uno de ellos se quedaría corto de dinero y le pedía un préstamo a Sam, y luego cuando él se lo cobrara harían como si nada pasó. Sam comenzó a preocuparse, pero no quería perder a sus nuevos amigos. Luego todos decidieron irse de vacaciones juntos a un conocido parque de diversiones. Lo presionaron para que pagara los boletos, el vuelo y las habitaciones de hotel. Sam trató de explicar que mes a mes no estaba obteniendo suficiente dinero para pagar todas esas cosas, pero le juraron que le pagarían y aumentaron la presión social. Sam finalmente cedió y tomó un anticipo en el pago de su próximo mes para pagar las vacaciones. Luego, como si todo eso no fuera lo suficientemente malo, lo abandonaron durante la mayor parte de las vacaciones. Cada vez que intentaba salir con ellos le decían, ya hicimos algunos planes para reunirnos con otras personas, o ya comimos. Al final de las vacaciones, Sam se vio obligado a enfrentar el hecho de que no eran realmente sus amigos. Sam estaba enojado y tuvo una idea mientras leía las noticias locales. Un restaurante local había creado un plato que costaba $1.000. Fue principalmente un truco publicitario, copiado de otro restaurante que había ganado mucha publicidad al hacer lo mismo, pero Sam entendió que sus amigos lo veían como su boleto para la buena vida. Este día se aseguró de que los amigos vieran menciones de ese plato varias veces al día y finalmente funcionó. Comenzaron a sugerirle que debían ir a probar este plato. Sam les dejó en claro que todavía estaba pagando las vacaciones y, aunque podía reunir suficiente efectivo para comprarlo, no podía pagar sus comidas. Todos dijeron que entendían, aunque parecían un poco preocupados. Nunca los escuchó decirlo, pero sabían que confundían ser millonario con tener $1.000.000 en su cuenta. Luego llegó el día de la comida y todos pidieron este plato de $1.000. El gerente del restaurante salió y les preguntó si estaban seguros de que tenían los fondos para comprar esta comida. Cada uno de ellos confirmó que tenían el dinero y estaban listos para pagar. Sam no recuerda lo que había en la comida, pero dice que sabía salado y viscoso, como papas fritas empapadas en agua. A medida que se acercaba el final de la comida, los amigos parecían estar cada vez más nerviosos. Al final de la comida, todos entregaron sus tarjetas de débito. Sam pudo pagar y todas las otras tarjetas fueron rechazadas. Se volvieron a Sam y le dijeron cosas como: no sé por qué fueron rechazadas. ¿Podrías ayudarnos? Uno de ellos deslizó su factura hacia Sam con una sonrisa presumida. Sam respondió honestamente: no tengo suficiente dinero en mi cuenta corriente para cubrir sus facturas. Se puso de pie y comenzó a salir. Uno de ellos gritó: no puedes dejarnos así. A lo que Sam respondió: ya hice algunos planes para reunirme con otras personas. Sam se fue porque no quería que nadie más intentara hacerle pagar por sus comidas. Después se enteró de que el gerente llamó a la policía. Los amigos no fueron arrestados, pero se presentó un informe policial y tuvieron que ir a la corte. Tuvieron que pagar tanto la cuenta del restaurante como una gran multa, y debido a que estaban en problemas legales, la universidad los puso en periodo de prueba. Esta historia se titula Se mudó la semana siguiente.
Solo para aclarar, en esta ciudad en particular, en el sentido más amplio de la palabra, es una ciudad solo en nombre y población. En esta ciudad en la que estaba viviendo en ese momento, se puede llamar en cualquier momento del día para hacer una denuncia por ruido. Todo esto sucedió hace unos 15 años más o menos, cuando aún era un niño que vivía en mi casa. Tenía una casa con un gran patio trasero en los suburbios. La propiedad vecina al lado de nuestro camino de entrada era un conjunto de departamentos de alquiler de 3 pisos cada uno al lado del otro, cada uno con su puerta de entrada frente a nuestra casa. Por lo general, éramos buenos amigos con la mayoría de nuestros vecinos, incluidos los apartamentos de al lado. Después de que la familia del piso del medio se fue, una mujer mayor y soltera se mudó. Estaba en casa la mayoría del tiempo, así que dudo que tuviera un trabajo y no era particularmente agradable. Era reservada, lo cual está bien, y nunca se le presentó a ninguno de los vecinos. No importa, no hay problema. Entonces, un sábado a eso del mediodía, estaba en la parte de atrás de mi casa con la cortadora de césped ganándome mi mesada. Era un patio grande, así que después de unos 20 minutos aún estaba a medio camino, y de repente un oficial de control de ruido llama a la puerta. Nos dice que nos apresuremos, que recibieron una queja y, aunque pensaron que era ridículo, tenían que atender a la llamada. Un poco estúpido, pero bueno, no éramos una familia ruidosa, para nada. Nada de fiestas, ni gritos, nada de eso. Durante el mes siguiente seguimos recibiendo visitas de parte del control de ruido, siempre durante el día. Recibíamos visitas por cortar el césped e incluso teníamos un par de quejas sobre mi hermana mayor y yo jugando y pasando el rato en el patio los fines de semana, o en la tarde después de la escuela. De nuevo, no éramos tan ruidosos. En ese momento yo tenía unos 13 años, así que la mayoría de las veces el chico de al lado y yo estábamos en los columpios simplemente hablando. Nada ruidoso, solo estábamos afuera. Ahora, nunca tuvimos un problema con respecto a ruidos. Ninguno de nuestros otros vecinos jamás tuvo algún problema. Nunca antes nos habían denunciado ante control de ruido. Y entonces preguntamos por ahí. Era bastante obvio en este punto que la snob que se había mudado al piso de al lado estaba quejándose. Mi padre siempre se abastecía de leña en el verano para prepararse para el invierno, y tenía que cortarla él mismo. Llegó el fin de semana del año donde teníamos que cortar la madera en pedazos utilizables y son alrededor de las 2 p.m. de un sábado. Mi padre saca su vieja motosierra y está encendida durante aproximadamente 1 minuto y medio como máximo antes de darse cuenta de que debe reemplazar la cadena. La apaga, agarra el hacha y procede a cortar madera a lo antiguo. Lo siguiente que sabemos es que aparece el control de ruido. Los oficiales estaban cansados de tener que visitar en este momento, y ahora eran bastante amables con mi papá. Resulta que sí, era la nueva vecina de al lado. También resultó que ella había sido un problema para ellos por un tiempo y que el control de ruido estaba al tanto de sus estúpidas quejas, de todas sus direcciones anteriores. Lamentablemente estaban legalmente obligados a atenderlas. El próximo fin de semana, sorpresa sorpresa, recibimos una visita después de que papá estaba cortando más leña, con el hacha, porque la motosierra estaba fuera de servicio. En este punto decide, ¿por qué no darle algo de lo que quejarse de verdad? Un amigo de nuestra familia era camionero. Conducía un gran camión, casi del nivel de Optimus Prime, por todo el país. Estuvo de regreso en la ciudad ese fin de semana. Le llamamos y estaba dispuesto a ayudarnos. El siguiente paso es advertir a todos los demás vecinos, que estaban completamente de acuerdo porque resulta que no éramos los únicos de los que se quejaban. Adelantémonos al próximo fin de semana alrededor de las 9 a.m. Pasamos aproximadamente media hora estacionando este gran camión en nuestra entrada. La entrada era bastante ancha, pero también era un camión bastante ancho, así que entraba muy apretado. Ya que hemos sido buenos amigos con los vecinos anteriores, estábamos familiarizados con el diseño interno de los apartamentos. Las habitaciones estaban directamente al lado de sus puertas principales, frente a nuestro camino de entrada. Logramos llevar la cabina de este enorme camión lo suficientemente dentro del camino de entrada como para estar directamente del lado de la habitación de la vecina. Hay aproximadamente 1,5 metros separando el camión y su pared. Perfecto. Comenzamos a sonar la bocina horriblemente fuerte aterrorizando a nuestros gatos, una y otra vez. Luego nosotros los niños tenemos un turno. Podían escuchar esa cosa a una cuadra de distancia. Lo hice durante unos 10 minutos. Entramos a tomar un café, volvimos a salir y a tocar la bocina una vez más antes de que nuestro amigo se fuera. En esta ocasión no hubo oficiales de control de ruido, ni quejas, ni nada. Ella se mudó a la semana siguiente. Esta historia se titula ¿Me engañas mientras estamos comprometidos? Explotaré tus fobias. Hace un tiempo estaba comprometida con un tipo que parecía un buen partido. Atractivo, divertido, buen trabajo, dueño de una casa. Sin embargo, pronto aprendí que tenía un defecto. Era un desgraciado que me engañaba. No hablamos de algo de una noche después de haber bebido mucho, algo por lo que todavía me molestaría, pero probablemente lo hubiese podido perdonar, sino que pasó repetidas veces con más de una mujer. A veces lo sospechaba, pero eventualmente me lo confirmó sin dejarme ninguna duda. Así que hablé con mi hermano sobre esto y le conté cómo planeaba mudarme mientras el imbécil estaba en un viaje de negocios de una semana. Mi hermano se ofreció como voluntario para ayudarme antes de que yo le preguntara, y luego una increíble sonrisa maquiavélica apareció en su rostro. También podemos dejarle un recuerdo, dijo. Cuando le pregunté a qué se refería, dijo, Pennywise y sus amigos. Verán, el estúpido de mi ex le tenía miedo a los payasos.
No era algo que lo ponía un poco incómodo, sino algo que lo aterrorizaba. Incluso de adulto, un payaso en un programa de televisión, un cómic online o un libro lo asustaría y tendría que cambiar de canal o cerrar la página. Mi hermano es dueño de una imprenta y es muy protector de su hermana pequeña. Entonces, en las 2 semanas previas al viaje del imbécil, imprimió docenas de fotos de payasos en varios tamaños, desde tamaño cartera hasta póster tamaño pequeño. Enmarcamos la mayoría de las cosas en algunos marcos de plástico súper baratos y otros los laminamos. Logramos mudar todas mis cosas bastante rápido, lo que nos dio mucho tiempo para preparar las cosas para mi ex. Desmontamos todas las fotos que tenía él enmarcadas y en su lugar colocamos las imágenes de los payasos. Estos payasos iban desde el payaso promedio hasta engendros que eran pura gasolina para pesadillas. Cuadros en las paredes, dibujos, fotografías enmarcadas sobre las mesas, lo que se les ocurra. Todo fue reemplazado por una imagen de payaso. La parte que más me gustó fue cuando usamos los laminados para colocarlos en lugares como el cajón de los cubiertos, la parte inferior de la tapa del inodoro, así que cuando fuera al baño se encontraría con eso al levantar el asiento, en la nevera y el congelador, en la parte posterior de las botellas de limpieza, en el cajón de su ropa interior y muchos otros lugares. Incluso nos aseguramos de poner algunos en lugares en los que no revisaría por un tiempo para que el efecto durara por meses. Tenía uno de esos áticos donde tienes que tirar de una cuerda y la escalera desciende. Pusimos una gran cara de payaso laminada ahí para que cuando la escalera se abriera para que él subiera saliera una cara de payaso. Mientras estábamos armando todo esto, fui un paso más allá y cambié el fondo de pantalla de su computadora de escritorio a un payaso. También tomé alrededor de 10 de sus DVDs favoritos y las reemplacé con DVDs que tenían imágenes de payasos. Se reproducirían automáticamente e imprimimos etiquetas que parecían las ilustraciones originales del DVD. Pusimos todas las carátulas originales y DVDs en el sótano, lejos del suelo y protegidos para que no se dañaran, pero rodeados de pósteres gigantes de Pennywise y similares, y un sensor de movimiento que, cuando se activa, reproduciría una espeluznante risa de payaso. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía: sé sobre nombres. Jódete, me voy. Después de unos días de arduo trabajo para mudarme y mover unos cuantos coches llenos de fotos de payasos que valían su peso en terror, mi hermano, su esposa y yo celebramos asando carne y tomando unas cervezas, todo pagado por el anillo de compromiso que vendí. Una vez que regresó el imbécil, recibí 1 o 2 mensajes de texto no muy amigables de parte de él. Debió tomarle días quitar las fotos él solo. Nunca hubo ninguna otra acción o repercusión legal por lo que habíamos hecho. Después de todo, ¿qué hombre adulto querría declarar que su ex prometida lo aterrorizó con fotos de payasos? Esta historia se titula ¿Tratan de quitarle el trabajo? Renuncia con gloria. Esta es la historia de venganza a nivel profesional de mi esposa. A los 7 meses de embarazo sabíamos que mi esposa no iba a volver a trabajar después de la licencia de maternidad, pero ella había planeado trabajar hasta el día que rompiera fuente. Unos meses antes de la fecha de parto, hubo una reestructuración de la organización. En realidad, obtuvo un ascenso y un pequeño aumento, pero su nuevo gerente directo estaba a nivel corporativo y nunca había tratado a mi esposa con respeto en su posición anterior. Durante los siguientes meses, mi esposa comenzó un proyecto muy importante y mantuvo notas detalladas de todo, para asegurarse de que hubiera una transición sin problemas cuando saliera de vacaciones. Al mismo tiempo, su nueva jefa comenzó a exagerar con la microgestión. Finalmente llegó a tal punto en que la gerente, a la que llamaremos Patrice, porque ¡maldición, Patrice!, lentamente comenzó a quitarle responsabilidades a mi esposa. Para nosotros parecía que estaba tratando de arreglar todo para que mi esposa fuera eliminada cuando estuviese de permiso. Por ley, solo tenía que haber un puesto parecido cuando ella regresara, no exactamente la misma posición. Eventualmente todo llegó a un punto crítico cuando Patrice llamó a mi esposa a recursos humanos para reprenderla formalmente. Las acusaciones incluyeron mala actitud, conducta no profesional y mentiras a compañeros de trabajo. Después de hablarlo, mi esposa y yo decidimos que se jodieran, y ella dio su previo aviso de renuncia de una semana al día siguiente. Todo se volvió un desastre, y hubo muchas preguntas, especialmente de sus compañeros de trabajo y de la gerencia por encima de Patrice. Mi esposa solo decía que, con su reposo próximo, sentía que era mejor renunciar ahora. Luego llamaron a una reunión de transición. Llamaron a Patrice, sus compañeros de trabajo, a la junta directiva y al vendedor que participó en el proyecto. Durante esa reunión, mi esposa revisó todos los planes del proyecto hasta la fecha, con un cronograma muy específico. Esta línea de tiempo incluía cosas como notas de lo que se dijo en reuniones anteriores, correos electrónicos de validación de Patrice, soluciones de reuniones que Patrice rechazó o a las que simplemente no se presentó. Se presentaron los nuevos proyectos que Patrice puso en marcha y los cuales probaron que retrasaban el cronograma drásticamente. Mi esposa me dijo que después de mostrar el tercer ejemplo de entregas que se habían demorado debido a la falta de respuesta de Patrice o a la repentina necesidad de incluir a sus amigos en el proyecto para recibir elogios, era evidente para todos en la sala que Patrice era la razón por la cual todo estaba retrasado y las ganancias eran reducidas. La última diapositiva que presentó mi esposa fue la última actualización. Las quejas oficiales que Patrice había presentado ante recursos humanos con pruebas irrefutables. Patrice estaba igualmente furiosa y avergonzada, y la junta directiva decidió quitarle el proyecto.
Mi esposa dejó su información de contacto y les hizo saber que estaría disponible para trabajar como consultora a una mejor tarifa. Terminó su semana y renunció. Microsupervisa esto, Patrice. Esta historia se titula Nepotismo, marcado para eliminación. Mi escuela tenía una tradición, y no estoy seguro de si es extraño o no, pero cada año teníamos una especie de premio para los mejores del salón comenzando en la escuela secundaria. Yo estaba en el programa de superdotados, varios de nosotros teníamos notas altas, por lo que el premio se otorgó a quien tuviera el promedio más alto en la escala de 100 puntos. Siempre he sido muy competitivo por naturaleza, así que me propuse ganar este premio en séptimo grado. Sin embargo, hubo un poco de competencia. Llamémoslo Todd. Todd también tenía muy buenas calificaciones, con el primer lugar generalmente rebotando entre nosotros dos. Era tan cerrado que cada prueba, examen y tarea tenía el potencial de destronar a uno de nosotros y reemplazarlo con el otro. Yo tenía un promedio de 98 y algo, como él. Todd tenía un poco de ventaja, sin embargo. Verán, su madre era conocida por ser una abusadora. Ella chillaba, gritaba, reñía y se burlaba abiertamente de cualquier maestro que se atreviera a darle a Todd una calificación más baja que a mí. Pero eso no era todo. Su madre también era maestra en nuestra escuela. Desafiaba abiertamente y reñía a sus propios colegas en caso de que no le dieran la calificación que ella quisiera para su hijo. Ahora, por lo general la escuela evitaría poner en una clase a un niño con su madre, pero a veces esto era inevitable. Naturalmente, terminamos en una clase con su madre como maestra. Esta era una clase de historia universal. A finales de año, Todd y yo habíamos estado codo a codo en esta clase. Pero noté algo. Yo superaba constantemente a Todd por varios puntos en cualquier evaluación objetiva, pruebas de completación, de opción múltiple, etc. Sin embargo, de alguna manera, Todd me superaba constantemente en evaluaciones subjetivas o escritas, redacción, ensayos, etc. Yo, siendo un niño joven e ignorante, simplemente asumí que él era mejor escribiendo. Eso hasta que nuestra asignación final llegó. Todas nuestras pruebas habían sido tomadas, todas nuestras tareas asignadas, todos nuestros trabajos presentados y calificados. El semestre estaba básicamente terminado. Tuve una fracción de punto más que Todd en la clase, lo que me puso en la delantera general en la carrera del mejor del salón. Pero mami querida no podía aceptar eso. Entonces, con 3 días restantes del año, asignó un ensayo de última hora de 2 páginas, corto y simple. Envié el mío y recibí un 95, lo suficientemente justo. Descubrí que Todd obtuvo un 100, lo suficiente como para ponerlo por delante de mí en la clase y en la carrera. Estaba frustrado, así que le pedí a Todd varias veces que me dejara revisar su ensayo, desesperado por encontrar formas de mejorar mis posibilidades el próximo año. Se negó una y otra vez. Entonces recordé, cuando su madre nos devolvió los ensayos, ella nunca le dio uno a Todd. No había hecho el trabajo, era puramente una asignación ideada para ponerlo delante de mí en la competencia. Ahora viene la venganza. El año anterior, nuestra escuela acababa de transferirse a un sistema de calificaciones sin papel, por lo que este era el segundo año utilizándolo. El director estaba decidido a hacer que esto fuese rentable, por lo que después del primer año de prueba ni siquiera se molestó en reponer a los maestros con libros de calificaciones físicas. De esa manera podría agregar la cantidad ahorrada de los libros físicos a la cantidad total que el nuevo sistema sin papel le estaba ahorrando a la escuela. Ahora, durante este tiempo yo también estaba trabajando. Tenía un familiar que era propietario de un pequeño proveedor de internet local y lo ayudaba en cada oportunidad que tenía. Me encantaban las computadoras, y todavía me encantan. Trabajar con este miembro de la familia me proporcionó mucho más conocimiento de redes que otros niños de mi edad, e incluso la mayoría de los adultos. Decidí que con este poder venía una gran responsabilidad. Iba a corregir esta grave injusticia. Entonces comencé a buscar. Me conecté a una PC de la escuela y comencé a navegar por su red. Resulta que la escuela había querido ahorrar tanto dinero como fuera posible para no usar papel. Por lo tanto, no contrataron a un técnico profesional, consultor ni nada. Uno de los padres acababa de ofrecerse como voluntario, a cambio de un costo de matrícula reducido. Era una escuela privada. Por lo tanto, este sistema era una pesadilla. No había una red dedicada para compartir calificaciones. Ningún archivo estaba protegido con contraseña. No había restricciones en ninguno de los archivos para quien no fuera administrador. Nada. Lo que hizo fue compartir un único directorio en la computadora del director. Ese directorio contenía el libro de calificaciones completo para todas y cada una de las clases de todos los grados, desde el jardín de infantes hasta el 12º grado. Pensé que esto era demasiado bueno para ser verdad. Seguramente había un respaldo en alguna parte. Entonces fui al conmutador de puertos de la escuela que estaba en un armario sin seguro. Lo revisé, esperando ver un servidor o un conjunto de unidades configuradas para hacer una copia de seguridad automática de lo que se comparte en la red. Nada. Yo estaba furioso.
Fui a ver al director varias veces, señalando que la madre de Todd estaba abusando de su posición y estaba intimidando a los maestros para darle ventaja a su hijo. Él incluso se jactaba de cómo podría salirse con la suya sin hacer la tarea en otras clases, porque su mamá se aseguraba de que nada pasaría. Pero el director no había actuado. Había declarado que cada maestro era soberano de sus aulas, y mientras no sucediera nada ilegal, no intervendría. Era un director que no dirigía nada. Entonces tomé una decisión: eliminar el nepotismo. No podía simplemente cambiar mis calificaciones en su clase. Ella monitoreaba mi promedio como un halcón. Entonces me volví loco. Entré en ese subdirectorio y eliminé cada archivo en él, pero el director había compartido todo su directorio de usuarios y escritorio. Entonces vacié la papelera de reciclaje. Limpié completamente todo rastro de software de calificación en esa computadora, porque el idiota ni siquiera le puso una contraseña a la computadora. Entonces, desde el subdirectorio de escritorio pude acceder a todo. Esto fue en los últimos días de escuela. No había copias impresas o libretas de calificaciones, no había copias de seguridad, no quedaba nada para probar que el año escolar alguna vez pasó. El último día de clases nos convocan a una asamblea. El director estaba visiblemente despeinado, conmocionado y molesto. Ni siquiera estaba enojado, solo roto. Anunció que todo el año de calificaciones se perdió por completo. La escuela no sabía qué hacer porque no había copias impresas. No pudieron recuperar los datos porque no habían comprado un sistema de respaldo. Todo lo que pudieron hacer fue reinstalar el software. Pero en el software de calificación, si no hay una calificación para ingresar, ¿a qué se predetermina cuando se muestran las calificaciones de los estudiantes? A un 100%. Todos los estudiantes de esa escuela obtuvieron el mejor puesto de su clase ese año, 100% en todos los aspectos. Incluso algunos niños recibieron un impulso suficiente ese año para graduarse a tiempo en lugar de retrasarse. El siguiente año tuvimos un nuevo director, y se colocaron cámaras de seguridad y contraseñas en el laboratorio de computación. Esta historia se titula No iré más a su tienda, pero tampoco lo hará nadie más. Hace un par de años, para el día de San Valentín, compré flores para mi esposa en una floristería nacional que tenía floristerías afiliadas en todo el país. Llamémoslas la floristería nacional y la floristería local. Entonces, cuando me entregan las flores, se ven como una total basura. El arreglo era más pequeño de lo que decía la propaganda, las flores no estaban frescas y se estaban marchitando. Ahora, en mi opinión, es San Valentín, un día del año en que un florista necesita dar lo mejor. Entonces llamo a la floristería local para quejarme. Quería que reemplazaran el arreglo o un reembolso para poder ir a otro lugar y comprar unas flores decentes para mi esposa. Ir a la tienda por cualquier cosa hubiera sido mejor, sinceramente. Cuando llamé para quejarme, la persona que contestó el teléfono fue muy grosera desde el primer momento. Debo asumir que fue un día loco y ocupado para ella, y mi arreglo no fue el único que tuvo problemas. La mujer se puso muy a la defensiva, como si las flores fueran parte de su alma y yo la estuviese atacando personalmente. Pedí hablar con un gerente y ella responde: «Yo soy la dueña». Continuamos discutiendo durante los siguientes 2 minutos. Cuando amenacé con suspender el pago de mi tarjeta de crédito, ella dijo: «Está bien, voy a reembolsarle el dinero, pero nunca se le permitirá volver a entrar a mi tienda». Y me colgó. Muy bien, perra. Entendido. Así que paso las siguientes horas hablando por teléfono con la Floristería Nacional, paseando por cada call center del país, avanzando un peldaño a la vez en la escalera de su estructura corporativa, hasta que llegué a unos 4 pasos antes de la cima. Alguien me dio un impulso y obtuve el número real del CEO de la Floristería Nacional. Pasé unos 20 minutos en espera después de hablar con su secretaria y explicarle brevemente mi situación. Le digo al CEO lo que sucede, y él no pudo haber sido más amable. Le dije que en el año pasado había ordenado en diferentes tiendas de muchos estados diferentes y que en general estaba satisfecho, y sentí que esta floristería local de ninguna manera representaba su marca y que deberían perder su afiliación. No respondió de inmediato a su solicitud, pero dijo que investigaría la situación y, mientras tanto, me enviaría flores de una floristería local diferente. Recibí esas flores de una floristería a 1 hora de distancia. Se demoraron menos de 2 horas en llegar y se veían increíbles, mejor de lo que podría haber pedido. Aproximadamente 2 semanas más tarde, recibí un correo donde la empresa se disculpó profusamente y me agradeció por traer a su atención el asunto. Aparentemente guardan grabaciones de las llamadas hechas a los floristas, revisaron las cintas y estaban de acuerdo. Esa floristería local no representaba cómo la empresa quería tratar a sus clientes y por lo tanto ya no será parte de la marca. Me dieron una gift card de $250 para cualquiera de sus tiendas. En 2 años, esta floristería local cerró porque no podía aguantar ser un florista independiente en un suburbio donde ya había otro florista bajo la marca de la Floristería Nacional. Está bien, señora, no volveré a pisar su tienda, pero tampoco lo hará nadie más. Esta historia se titula
La rabieta de la bridezilla por un servicio de catering. Solía administrar una empresa de catering para mi jefe mientras estaba recibiendo quimioterapia. Este es uno de los primeros negocios donde estuve a cargo. La novia de esta historia me llama a la 1 de la tarde del día anterior a la boda y decide que quería un menú más barato. Ella y su esposo ya pagaron por casi todo y es demasiado tarde para cambiar algo. Así que eso le dije. Pero ella comenzó a hacer un berrinche diciendo que quería cambiar el filete por pollo y exigió que le sirvamos pollo o le cobremos el precio del pollo y no pagará nada extra. Le informé que, según el contrato, recibiría 150 filetes para su almuerzo a un precio de $50 por plato, y también le indiqué que no puede cambiar el menú a menos que lo haga al menos un mes antes de la boda. Cuando escucha esto se vuelve loca y comienza a gritarme llamándome analfabeta y diciéndome que su prometido es abogado y que me demandarían, etc. Le entregó el teléfono a su prometido y él también comenzó a gritarme diciéndome que era su maldita boda y que él podía tener lo que quisiera. Terminan despidiéndonos en este momento y les informo que la tarifa de cancelación es de 90% del costo del pedido, por el cual ya me habían pagado, y comienzan a gritarme diciéndome que no soy nadie y que pueden conseguir cualquier otro negocio que los atienda y que me harán pagar por esto. Terminan colgándome, gracias a Dios, y tuve la sospecha de que probablemente debía seguir haciendo la comida en caso de que llamen mañana y se retracten de cancelar. Así que terminamos de cocinar y al día siguiente a las 7 a.m. recibí una llamada del novio exigiéndome que vaya a la boda a servir la comida o me van a demandar por no prestar el servicio. Con calma le digo al novio que ellos terminaron el contrato ayer y según la cláusula de anulación del contrato tenemos derecho a mantener el 90% del costo total del pedido. Estaba furioso. No dijo nada pero pude sentir por el teléfono lo enojado que estaba. Después de un momento de silencio incómodo, le informo que si desea que nos encarguemos del evento teniendo que preparar todo el mismo día, que es 3 veces el precio original de lo que se había cobrado. Tiene que pagar todas las tarifas por adelantado y la comida depende de lo que tengamos disponible. Y que también nos reservamos el derecho de rechazar el servicio. En este punto se enoja mucho diciéndonos que esto es extorsión, que ya pagó la comida así que no tenía que volver a pagar. Le informé nuevamente sobre la cláusula de anulación y también le informé que la comida era para un contrato anterior y que el contrato había finalizado, así que tendría que pagarlo nuevamente. Terminó comenzando un nuevo contrato con nosotros pagando 3 veces el precio original. Trataron de cambiar el menú nuevamente solo para molestarme, pero luego me aseguré de que supieran que me reservo el derecho de rechazar el servicio. Él y su bridezilla mantuvieron todo igual, hasta las zanahorias pequeñas y, por supuesto, el filete. Todo mientras me pagaban el triple del precio original como si hubiesen quedado con el contrato original. Tan pronto como llegamos al lugar, antes de sacar nada, hice que los novios firmaran el nuevo contrato y me pagaran por adelantado $22,000 y me fui a depositar el dinero. Mientras estuve afuera, acosaron a mis proveedores y amenazaron con deportar a algunos a pesar de que no eran ilegales. El novio intentó demandarnos más tarde y el juez escuchó las llamadas telefónicas grabadas, vio el contrato y le ordenó pagar por mis costos legales de la demanda. Lo busqué en Facebook recientemente por pura curiosidad y aparentemente ahora están divorciados. No lograron ni pasar 3 años juntos. Esta historia se titula Lo único que tenían que hacer era disculparse. Esta venganza ocurrió hace unos 8 años, cuando todavía estaba en la escuela secundaria. Es un poco larga, así que me disculpo de antemano. Para tener algo de contexto, mi mejor amigo y yo, llamémoslo Harry, aunque no es su nombre real, estábamos en nuestro último año de secundaria. No éramos los más populares, pero aún teníamos nuestro propio grupo de amigos con los que éramos cercanos. Sin embargo, ambos nos dimos cuenta de que éramos los únicos en nuestro grupo que no íbamos a tener citas para el baile de graduación. Así que buscamos un nuevo grupo de amigos y conocimos a estas 2 chicas. Llamémoslas Sally y Mary. Nuevamente, no son sus nombres reales. Después de conocerlas, instantáneamente comenzamos a salir todo el tiempo. Los 4 hablábamos toda la noche y cuando llegara la hora de la escuela estaríamos juntos todo el día. Llegó el momento del baile y Harry decidió que invitaría a Sally. Se le ocurrió toda una idea de cómo hacerlo y estaba extremadamente emocionado. Cuando salíamos no había indicio de que ninguna de las 2 chicas tuviera una cita, y yo ya sabía que trabajaría la noche del baile de graduación, así que les dije que no iría. Entonces, al día siguiente, con la ayuda de Mary y mía, establecimos la propuesta de baile de graduación que abarcó el resto del día escolar. Luego, al final del día, Mary y yo nos desaparecimos para que Sally y Harry quedaran solos. Después de dejar a Mary en su casa y llegar a la mía, encontré a Harry esperándome sollozando. ¿El problema? Sally aparentemente había humillado a Harry brutalmente frente a todos los que estaban presentes en la escuela. Hizo todo lo posible para insultarlo y hacer que otros se rieran de él públicamente. Al día siguiente, cuando llegamos a la escuela, Sally aparentemente había corrido el rumor de que Harry y yo estábamos saliendo y él la había invitado a salir solo para encubrirlo. La razón por la que la gente la creía se debía a que Harry, Sally, Mary y yo salíamos, por lo que todos pensaban que se lo habíamos confesado a ella, cuando de hecho éramos completamente heterosexuales. Dejé pasar el rumor porque era mi último año y ya tenía mi vida planeada, pero cuando ella dejó caer el rumor de que teníamos VIH me volví loco. La semana siguiente, Harry y yo recibiríamos al azar panfletos anónimos en nuestros casilleros para varias clínicas de VIH para que nos hicieran la prueba. Enfrenté a Sally y Mary y les dije que se detuvieran,
y pedí una disculpa dentro de una semana para Harry y de lo contrario arruinaría sus vidas, así como trataban de arruinar la mía y la de Harry. La disculpa nunca llegó. Ahora la venganza. La razón por la cual les di el tiempo de una semana no fue por su bien, sino para organizar lo que había planeado. Primero imprimí todas las fotos de Sally y Mary bebiendo de todas las noches que salimos y las metí en un sobre. Después de eso tuve que ir a recoger una caja de cerveza y un par de botellas de licor medio vacías. Lo que Sally no sabía era que la casa que alquilaba su familia pertenecía a mi tía y ella la alquiló después de que su esposo había fallecido. Como vivía con mi tía durante mi tercer año para ayudarla, sabía cómo escabullirme para entrar y salir. La familia de Sally también era muy conservadora y sus padres no toleraban nada de bebidas en lo absoluto. Así que me metí en la casa cuando supe que todos estarían en la iglesia y planté algunas botellas en lugares muy obvios, pero aún escondidos para que no las encontraran a menos que ella los buscara. Luego dejé la caja de cerveza en su porche con el sobre de fotos con ella y Mary bebiendo, y lo firmé con el nombre de Mary. El resultado. Por lo que escuché de un amigo, a los padres de Sally aparentemente les explotó un fusible. Registraron su habitación y encontraron las botellas. Contactaron e informaron a los padres de Mary. A ambas no se les permitió verse y Sally fue enviada a rehabilitación debido a su problema con la bebida y tuvo que ir a una universidad pública ya que sus padres no la dejaron ir a la universidad fuera del estado donde había solicitado ingreso. Los padres de Mary le quitaron su automóvil y todo el respaldo financiero y ella no pudo pagar la universidad, por lo que terminó trabajando en una tienda de comestibles en la que todavía trabaja hasta hoy en día. Esta historia se titula ¿Robas mis herramientas? Inundaré tu caja de herramientas. Esta historia sucedió hace años, cuando solo tenía 19 años. Fui técnico de servicio general y lubricación para una cadena de reparación de automóviles de por aquí. Estaba haciendo un excelente progreso, tratando de obtener el mayor conocimiento posible y tratando de convertirme en un mecánico calificado en ese momento. Mi trabajo con esta cadena comenzó en un lugar y me encantó. Los técnicos allí hicieron todo lo posible por enseñarme, ayudarme a aprender y lo que necesitaba agregar a mi lista de herramientas a comprar. Yo tuve suerte. Mi papá era un mecánico retirado y me había dado todas sus herramientas. Tenía un equipo muy bueno, todo Snap-on y todo muy caro. Adelantemos unos 4 meses trabajando en ese lugar y la gerencia me dijo que estaban cortos de personal en otro lugar más cercano a mi casa y que me iban a transferir a esa tienda. No estaba contento con eso ya que estaba aprendiendo mucho donde estaba, pero accedí. La transferencia se realizó una semana después y comencé mi primer día en la tienda del infierno. Inmediatamente hubo una mala vibra ahí. Nadie se llevaba bien con nadie. Los técnicos pensaban que eran lo mejor del lugar y los chicos de lubricantes no se preocupaban lo suficiente por su trabajo como para aprender nada. Todos odiaban a la gerencia y a los asesores de servicio por igual. Dicho esto, mi oportunidad de aprender mi oficio se vio increíblemente obstaculizada. Sin embargo, fui todos los días y lo di todo. Esto hasta que uno de los técnicos decidió que sería divertido robar 2 de mis llaves, que valían aproximadamente $90. ¿Cómo supe que las robó? Bueno, él me lo dijo. Pensó que era divertido decirme que se las había llevado, luego negarlo a la gerencia, pero cuando él y yo estuviéramos solos exigiría un rescate si las quería de vuelta. Obviamente, solo por principio no iba a pagarle un centavo. Mientras tanto, se reía y pensó que era el tipo más divertido del mundo durante varios días. Después de varios intentos, tanto con mi gerencia directa como con el departamento de recursos humanos, no estaba llegando a ningún lado. Nadie podía probar que él tomó algo. Negó que sucediera y se negaron a tomar ninguna medida y definitivamente se negaron a reemplazar mis herramientas. Era hora de tomar el asunto en mis propias manos. Al ser una tienda que cierra a las 6, generalmente solo un asesor de servicio y yo nos quedábamos hasta el cierre, y todos los demás, incluyendo el técnico del demonio, se iban a las 5. Era a la hora de cierre que mi plan se pondría en práctica. Un día en particular, aproximadamente 4 días después, era la hora de cierre. Todos los demás, excepto el asesor de servicio y yo, se habían ido. El asesor estaba trabajando en el mostrador con un cliente y yo estaba cerrando la tienda. Apagué todo, incluido el compresor de aire, pero en este día en particular no dejé salir los 80 galones de aire comprimido del tanque del compresor. Tomé uno de los dispensadores de aceite que se usaba para rellenar el aceite de motor durante un servicio, cerré la tapa y abrí la manija del tanque. Lo único que evitaba que el dispensador arrojara aceite era que se cerrara la tapa, pero estaba bajo la presión total del compresor de 80 galones que todavía estaba lleno. Cuando terminamos y se llegaron las 6, el asesor y yo estábamos saliendo por la puerta principal del edificio preparándonos para cerrar. Hice como que me sobresaltaba, le dije que había olvidado algo y que tenía que volver corriendo a la tienda muy rápido. Cuando regresé allí, tomé mi martillo deslizante que ya estaba listo para usar y abrí la cerradura de la caja de herramientas Matco del técnico. Agarré el dispensador de aire, abrí la tapa, la apoyé en el orificio de la caja de herramientas y luego salí corriendo. El asesor de servicio no era el más inteligente. Cuando se activó la alarma y se cerró la puerta, los 80 galones de aire comprimidos vaciaron el aceite de motor fresco por cada orificio y cada cajón de la caja de herramientas, en el piso donde tenía cajas de ropa y todas sus áreas de trabajo. Nunca regresé después de eso, y aproximadamente 2 semanas después, la empresa terminó enviándome un cheque por el monto total del reemplazo de mis herramientas con una disculpa.
Escuché de alguien más que trabajó allí que el técnico pasó 2 días completos limpiando el desorden, pero que aún tenía que reemplazar algunas de sus herramientas porque nunca pudo sacar todo el aceite. ¿Fui muy duro con él? Tal vez. No te metas con las herramientas de un hombre. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a este canal y compártelo.